Ay, Hola, bienvenidos al hola, hola, séptimo Coca-Cola. episodio. Hola, bienvenidos al séptimo episodio de The Tomorrow Show. ¡Tarán! Si nos están viendo de todas ¡Tarán! sus plataformas, recuerden que nos pueden comentar y pueden hacer sus preguntas. Y nuestro querido Gabriel va a estar moderando las preguntas, así que muy bienvenidos. Hoy el episodio es de Agrotech, ¿verdad, Andrés? Exacto, Agrotech porque como probablemente el mundo se va a destruir en 10, 9, 8, la idea es que en esos 10 minutos que nos quedan de mundo veamos cómo va a ser la agronomía del futuro y qué vamos a comer, si es que podemos comer algo o moriremos de hambre. ¿O no es tan pesimista, dices tú? No, no es tan pesimista. La verdad es que agrotecnología es un área extremadamente interesante. Se están aplicando, se están haciendo cruces entre ciencia, biotecnología, nanotecnología, smart materials, drones, satelital, información georreferencial y todo eso. Y parte de por qué nosotros queríamos hablar es que justamente estuvimos en el campo, en Villarrica, hace poco. Entonces vimos el campo y dijimos, oye, ¿sabes que en realidad deberíamos hacer definitivamente un episodio de Agrotech? Y Sí. evidentemente hay muchos temas, hay muchas aristas de Agrotech, pero estábamos pensando en las cosas así como ya aplicadas a mediana y grande escala, básicamente. O sea, Claro. pensando en la tecnología que ya deberíamos estar comprando para el 2023 y para aumentar la resiliencia, la productividad y todo eso, que finalmente es el área de y la razón de por qué nosotros hablamos de tecnología, especialmente de tecnología. Y en esta ocasión vamos a Exacto. salir caminando, ¿verdad, Andrés? Sí. Entonces vamos a Sí, vamos entrar. a ir caminando. Bueno, lo que ven alrededor nuestro es una granja. Es una granja que es un juego de granja, que uno puede plantar cosas. Sí. Y No hay vamos a partir pollo. hablando. No, no hay pollo, sí. Ahí sería una buena Por qué una pregunta. granja no podría? Porque, Una granja sin pollo. Que, o sea, tanta amargura en el corazón puede tener alguien crear un mundo sin pollo? no, recordemos que esto es una granja horticultura. O sea, si tú lo miras, son granos y son verduras, Andrés. Razón por la cual, en Ah, y los pollos se las general, a menos comerían. de que. No, a menos de que estés en una granja orgánica, no tendría una razón por qué tener pollos. Ah, ¿y por A menos qué? de que estés haciendo permacultura, no tendría ninguna razón para tener pollos en una misma granja que tenga vegetales. A ¿Y qué menos de que sería la estés haciendo permacultura? permacultura. Permacultura es un Ah, tipo de agricultura. Permacultura es un tipo de agricultura donde se trabaja los ciclos naturales de la tierra, la combinación de especies que trabajan bien entre sí, que tienen buena combinación, por ejemplo, una que ocupe nitrato y otra que lo aporte, en el compostaje, y básicamente es como es un tipo de agricultura sustentable. mm, Solamente ya. recae en Oye, el pues yo tema, no tengo. solamente cae en el tema del no pesticida y no plaguicida, sino también como en el ciclo natural de la tierra. Ya, pero hablemos de cosas del futuro. Por ejemplo, yo tengo nacional, todo el mundo lo sabe, y eso significa que todas las cosas que están en mi refrigerador siempre están malas, porque se me olvida que están ahí. Entonces, ¿se van a seguir echando a perder las verduras o algún día va a tener unas verduras para gente con déficit atencional que duren más? De hecho, o sea, hay varios desarrollos con respecto a eso. Uno está en el packaging inteligente, donde se están desarrollando packaging o sea, no, hablemos un poco más atrás. Para que una verdura no se te eche a perder, evidentemente son bacterias las que sostienen las verduras y todo. Entonces, es el packaging, es el tiempo de cuando se recolecta, es la cadena de refrigeración, es la detección de plagas entre medio de todo eso, es que a ti te llegue en un packaging razonable y en todo eso se está desarrollando tecnología para poder mejorar eso. Así que definitivamente tenemos Mm, avances. Ahora, más o menos como el 40 o más, es como el 40% de la producción mundial de producción agrícola se desecha por ABC motivo ya. y se pierde esa producción. Entonces, hay mucho que desarrollar por ahí. Pero vamos a partir de cero. Entonces, si usted tuviera una Ya. granja de esto, lo primero que usted podría hacer con la tecnología es poder detectar a través de satélites, poder detectar cuál es la superficie que tiene plantada y cuál no tiene plantada. O sea, no salir a Impresionante. caballo Sí, a ver la no, de tierra. hecho, sí, exacto. De hecho, puedes hacer dos cosas. Puedes modelarlas en 3D
hay robots con los cuales salen a terreno, puedes mandar drones para poder hacer marcaje con punteros georreferenciados, con GIS. Eso se puede llevar a información satelital. Con la información satelital se puede sacar el NVDI, que es el índice de vegetación, para poder ver cuáles son las especies que están creciendo y cuánto están creciendo, en qué volumen están creciendo, en qué etapa están. Y todo Ahora, eso lo se puede hacer desde el interesante, aire y nadie se mueve. claro, lo interesante es que eso, o sea, obviamente hay gente del agro que está usando eso hace de tiempo, pero todavía hay Sí, de gente también hecho. del agro que considera que puede ser una tecnología inaccesible de la NASA y todo, pero la verdad es que varios drones DJI, por ejemplo, que son Sí, drones de gama media, ni siquiera gama alta, junto con una serie de software que hay, en el fondo, mezcladas las dos cosas, básicamente grabas todo qué sé yo, el terreno con el dron y todo, luego esa información se mete en un software que muchos son as a service incluso, y esa información se procesa y te da la información a un costo que en realidad cualquier claro. persona que tenga una tierra relativamente razonable puede hacer, y no es tecnología de la NASA. Porque también muchas de estas cuestiones, Bueno, de hecho en cuando hablamos del Brasil, futuro, parecen cosas como sí, inasibles, pero en realidad esto como que estamos hablando de sí. drones que pueden ir a comprar una esquina. Pero muy entre paréntesis, Bueno, no a la esquina, Bueno, pero de tal hecho vez a con una lo... tienda mejor. ¿Sí? ¿Mm? de Ariel López dice que, pero puedes tener aves para control de plagas. Exacto, de hecho se pueden usar patos corredores, que son los que se utilizan para poder Oh, hacer... Sí, los patos corredores son increíbles, se comen todos los caracoles. Así que maravilloso. O sea, eso es qué parte de la tierno. Yo permacultura, de tendría hecho. puro de eso. Sí. Los patos corredores son impresionantes, son muy bonitos, son como largos. Sí. Ahora, Oh, por ejemplo, en un terreno así, si yo quiero hacer planificación de mi terreno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a mandar un dron. Entonces, claro, existen los DJI, que existen, o sea, existen distintos tipos de drones con nivel tipo de resolución. Hay drones que permiten tirar pesticidas, hay drones que te permiten sacar imágenes satelitales, o sea, imágenes y poder mapearlo y después llevártelo satelital. Existen servicios satelitales para poder calcularlo. Ahí, los que nos siguen en TikTok, ahí pueden ver, vamos a hacer un pequeño video mencionando todas las herramientas que estamos mencionando ahora sin nombre, para que la vean con nombre y con la URL, para que las claro. puedan buscar. Y por ejemplo, con el nivel satelital está interesante porque en realidad puedes ver toda la superficie cultivable, puedes ver la altura y puedes ver la transición de esos terrenos. Y eso es re interesante porque ahí se mezcla inteligencia artificial y ven, por ejemplo, el nivel de madurez Claro. de un bosque, por Ahora lo ejemplo, en el interesante es caso que de plantaciones algunas forestales. empresas, por ejemplo, como Syngenta, y otras que en el fondo se dedican a este tema de las semillas y demás, como que han armado comunidades donde comparten cierto nivel de información. Y en el Sí, fondo juntan esa información georreferenciada y todo, y es interesante porque en algunas comunidades generan como una especie de competencia, donde tú puedes ver como el rendimiento de los otros y como que gamifican un claro. poco el asunto porque finalmente, obviamente a ellos les Claro. interesa probablemente que compren más de sus crops o cosas. Claro. Bueno, ahí pasa otra cosa. Pero a ver, avancemos por acá. Tutururú. Entonces, Voy a ir de por una pasada ejemplo, en un al cultivo, molino, porque el molino puedo quitar la ¿sí? música terrible que está de fondo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa cuando tenemos a alguien con ADHD dentro de la oficina. ¿Fue a apagar la música? Bueno, seguimos acá y por ejemplo acá van a ver un típico cultivo de esto, asumo que es trigo porque se ven como espigas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con respecto a la tecnología? Una vez que yo mapeé todo un terreno, utilicé los drones para poder mapearlo, inclusive lo modelé en 3D y hice todo eso y estoy viendo las imágenes satelitales, lo que voy a hacer es voy a querer monitorear a tiempo real este cultivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo con IoT. Entonces, con Internet de las Cosas voy a poder sensorizar y voy a tener estaciones de medición. Entonces, hay empresas que se dedican a esto, de hecho les vamos a poner los nombres en el video de TikTok, que te permiten colocar una pequeña estación meteorológica y, o sea, con sensorización y puedes sensorizar varias cosas. Sensoriza desde el nivel de humedad de la tierra, niveles de pH, utilizan imágenes, reconocimiento de imágenes para poder revisar, por ejemplo, el estado de maduración, pueden contabilizar, todas esas cosas se pueden hacer a través de inteligencia de las cosas.
Y con los módulos de IoT en general va a ser una estación o varias estaciones dependiendo del tamaño, y se puede, por ejemplo, se puede predecir las plagas, se puede predecir las heladas. Hay una empresa que se llama, de las pocas que me acuerdo el nombre, Instacrops, que es chilena, que te permite hacer predicción de heladas, y que es interesante porque en Estados Unidos, donde hay más información meteorológica con mayores puntos de información, permiten hacer modelos predictivos, y con esos modelos predictivos generar alerta. Y mucha de esta información en general se utiliza mucho para la industria de las aseguradoras de producción, que finalmente las grandes industrias trabajan con las aseguradoras. Entonces, se sensoriza el campo, y una de las cosas que uno tiene que pensar que cuando está sensorizando un campo así, es que en realidad no estoy sensorizando el campo completo, estoy sensorizando áreas. Entonces voy a tener áreas de cultivo y voy a tener mapeado de mis lotes, voy a tener mapeado mis zonas cultivadas, mis zonas no cultivadas, puede que tenga interacciones entre distintos cultivos, y todo eso lo voy a tener sensorizado. ¿Qué es lo que puede hacer la tecnología aquí? Me puede decir cuánta productividad puedo conseguir. Puedo tecnificar el riego, o sea, puedo automatizar el riego de forma que se detecte si es que falta agua, sobra agua. Puedo contabilizar la cantidad de especies que tengo. Y hay una cosa muy interesante. Acá ustedes están viendo una maquinita. Eso es una, ¿cómo se llama esto? Uy, una Una trilladora, esmarzadora. básicamente. Una esmarzadora, sí. No, pero básicamente sería una máquina recolectora. Bueno, estos son, la típica tecnología que se utiliza ahora son tractores, claro, manipulados por personas. Ya se está pasando a vehículos autónomos. Y otra cosa que se está haciendo es que como los vehículos tienen grandes ruedas y afectan la superficie cultivable, lo que se hace es que no solamente se está estandarizando la planificación del cultivo, sino también se están estandarizando las rutas que pueden tomar estos vehículos dentro del campo, para poder afectar la menor cantidad posible de espacios cultivables, para que pasen por un solo lugar y no pasen por múltiples lugares, porque compactan la tierra y, bueno, hacen lo mismo que hacen las vacas y déjala acá. Entonces, esto es interesante porque uno puede sensorizar esto, y si uno ve eso, el agrotech no solamente tiene que ver con el cultivo, porque una cosa es que yo puedo cultivar algo, pero también necesito poder hacer la cadena completa. Entonces, los software de farm management te permiten, por ejemplo, el agrotech.ai no solamente te permite plotear a nivel satelital, reconocer qué es lo que estás cultivando, sino también poder manejar las finanzas en el mismo lugar, porque sabes más o menos cuál va a ser el flujo de venta, el flujo de producción y el de venta, y el de recolección y el de venta el cultivo que estás haciendo. Ahora, lo Andrés. otro que también como tecnologías así como más simples y típicas, pero en realidad que uno no tiene que despreciar, es que muchas de estas comunidades, en el fondo, pues también empiezan a haber comunidades de compartir datos. Y esas comunidades de compartir Sí. datos son las que permiten hacer estas predicciones, las que permiten de alguna forma hacer también estas competencias y todo, pero también permiten generar estos como marketplace, donde pequeños agricultores, por ejemplo, pueden tener como un mejor poder de negociación a nivel comunitario, porque en el fondo van coordinando las distintas siembras, qué sé yo, etcétera, que tienen, y eso es muy interesante, porque en el fondo, nuevamente, uno se imagina todas estas cosas como para grandes empresas, cosas, pero la verdad es que la sensorización hoy día se puede hacer con cuestiones muy baratas, y cuando son comunitarias, además, en el fondo, facilita mucho las cosas en pequeños productores. De hecho, en Chile, ODEPA, ellos tienen una aplicación, un servicio de SMS, de servicio de precios, donde ellos monitorean los principales precios agrícolas en Chile. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Después, cuando nosotros veamos Después, ¿cuáles son las siguientes tendencias? Aparte de vehículos autónomos, sensorización de campo, uso de drones y uso satelital. Los indoor. Entonces, los indoor están ocurriendo, o sea, ocurren varias cosas. Primero, como para poder bajar el uso de pesticidas y plaguicidas, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos ambientes controlados. Entonces, por Claro. ejemplo, Holanda es un gran productor agrícola. Y Holanda es enano, es una cosa chiquitita por ahí. ¿Y cómo lo lograron? A través de producción en indoor. Tienen hidropónico y tienen aeropónico. Y esto es una mezcla entre sensorización
o sea, IoT y robotización. Entonces tienen estos galpones enormes donde sensorizan cada una de las plantas y reconocen el nivel de nutrientes que necesitan, agua que necesitan, si están listas para poder madurar, contabilizan las unidades a través de reconocimiento de imágenes, de qué es lo que tienen de lo que tienen que sacar, y tienen brazos robóticos para sacar las cosas. Y bueno, ahí el otro día que me decía, oye, pero la gente no va a tener trabajo. Es verdad. O sea, Sí, claro. ahora, en el caso del campo... O sea, igual con ChatGPT ya se va a tener mucho trabajo. Sí. Sí, pero en el caso del campo, la verdad es que, por ejemplo, la exposición de pesticidas a humanos no tiene ningún sentido. Claro. O sea, tiene mucho más sentido que efectivamente se haga a través de drones o a través de máquinas automatizadas. Y los robots de pesticidas que se están ocupando, hay varios en el mercado, por ejemplo, que hay algunos, no sé, que cuestan, hay uno que cuesta como 90.000 euros, pero es una gran máquina de pesticidas, lo que hace es reconocer con reconocimiento de imágenes, reconoce cuáles son las plagas, y reconoce las plagas y la ve y le echa un chorro de pesticida a solamente la plaga. Entonces, de ese nivel de especificidad, la verdad es que es imposible combatir con un humano. No, En totalmente. el caso de indoor, que es una tendencia bastante interesante porque tenemos indoor, por ejemplo, si se meten a root.ai, ellos son como los especialistas gringos de indoors. Y está pasando que los indoor, como el agro, está como cruzando frontera. Entonces, pasamos del campo a campo industrial, ¿verdad? Y después del campo industrial pasamos a invernadero y de industrial pasamos a galpones industriales en zonas no rurales y después pasamos a urbano. Entonces va a pasar y ya se están vendiendo sistemas de agroponía, hidroponía y aeroponía en casas. Así como que en realidad la producción está en tu casa. Claro. Evidentemente no de cosas gigantes, ¿cachai? Pero sí de los tomates, que son los favoritos de Andrés, ¿verdad, Andrés? Sí, no, eso. Mira, y ¿tú no escuchas como que hay alguien viendo un programa de anime o algo por el estilo en tus oídos? ¿No? Ah, el mundo es así. Ah, voy a ir a... No puedo. Ah, sí, ¿verdad? Yo lo escucho. Sí. Y bueno, esto con los indoors, vayan a revisar rot.ai para ver el tema de indoors. Y bueno, y el futuro definitivamente de esto de los indoors va a ser gigante, gigante, gigante. Lo otro que estamos viendo interesante y que estamos investigando es que mucho del mejoramiento de la tierra, el mejoramiento de los cultivos, para los que no somos agricultores en realidad, depende mucho del mejoramiento de la tierra. Entonces, ¿cómo sabes? Pero en distintas partes del ciclo, vamos a tener distintas necesidades de la tierra. Entonces, lo que está pasando ahora es que hay equipos que no solamente miran la tierra, sino la están testeando constantemente y alimentando el sistema para indicar si que efectivamente se necesitan fertilizantes o no. Así que es como el laboratorio en vivo, constantemente. Sí, eso está impresionante. Es como, le falta nitrato, dale nitrato. Le falta potasio, le falta potasio. Entonces, imagina, ahora hay farms ERP, o sea, tecnología de que conectan todo, o sea, conectan el ciclo de siembra, el ciclo de producción, el ciclo de recolección, eh, después el tema de almacenamiento, después entrega el supply chain, la cadena de distribución, y todo eso está todo conectado. Ahora, si nos vamos más atrás, como que la pregunta es, o sea, si ya se ha hablado tantos años acerca del concepto de los transgénicos y todo eso, me imagino que estará habiendo cada vez más avances en temas de ingeniería genética, tanto a nivel del producto mismo como de las cosas que están alrededor del producto, desde los nutrientes hasta de manera de hacer cuestiones más eficientes, porque en el fondo... Sí, acá la tecnología, o sea, acá la tecnología está súper avanzada, porque la verdad es que la intervención genética de las especies es hace mucho tiempo. Ahora, el tema es que se está ocupando para toda la cadena de producción y no solamente para el producto. Por ejemplo, no sé, empaques mucho más eficientes, productos y cruce. Por ejemplo, están haciendo suplementos para alimentos de vaca que disminuyen el metano. Entonces, Claro. ya deja de ser, o sea,
pasa a ser un cruce de productos, desarrollo de productos, es un I+D súper orientado a mejorar la sustentabilidad, disminuir la cantidad de pesticidas. Yo creo que un enfoque general del agrotech que vamos a ver es, uno, optimizar los recursos, definitivamente, optimizar los esfuerzos, disminuir los riesgos, o sea, gestionar definitivamente los riesgos de pérdida de, o sea, por ejemplo, los floods, las nevazones, ¿cómo se llama esto? Las nevadas, como básicamente como ir haciendo la gestión de riesgo. Y la otra es hacer que los cultivos sean mucho más saludables. Entonces, Claro. que sean menos pesticidas, menos plaguicidas y que sean, o sea, y básicamente de defenderse como naturalmente de eso y perder la menor cantidad posible de productos finalmente, porque finalmente eso es lo que Claro. estamos apuntando. Ahora, hay cosas Bueno, ahí entretenidas, estamos yo me hablando acuerdo no, que ahí estamos hablando de los productos así como que se siembran y todo, pero en el fondo también está, o sea, siguiendo la teoría de esta sensacionalista un poco que hubo en el primer informe de las Naciones Unidas, donde las vacas estaban haciendo desaparecer el mundo, pero que luego no era tan así, que al final es como, bueno, sí generan emisiones y cosas por el estilo, y es como, ahora también el cambiar el ganado vivo por ejemplo, proteínas sintetizadas, como está haciendo Singapur. bueno, esa es la otra, o sea, esa es la otra industria del agrotech, que básicamente es el reemplazo, o sea, yo creo que es interesante porque, bueno, nosotros en Chile tenemos el Notco, que es la compañía Notco, que tiene toda esta lógica de que utilizan inteligencia artificial para poder reemplazar los sabores y para poder hacer el reemplazo de proteínas y sabores y texturas a través de proteínas vegetales. Y parte de esa tecnología también se va a la producción agro y empieza a hacer un reemplazo. Por ejemplo, en Alemania hay una migración importante de personas que comían carne y pasan a comer vegetales y que se declaran veganos. Eso hace desaparecer una industria completa, o sea, tiene implicancia. Ahora, también puede ser Claro. porque la carne es súper cara, pero, Sí, pero ahí tenemos leches vegetales. Entonces, por ejemplo, no sé, la producción de almendras, pero que estén hechas para que tengan más agua, por ejemplo. claro, O en realidad soya, pero que no tenga, no sé, el A1 que hace que uno sea alérgico a ella. Eh, y ahí hay algo interesante, o sea, yo creo que lo que vamos a ir a un desarrollo donde nosotros tuvimos un desarrollo muy profundo de agricultura que estaba orientada a la productividad. Entonces tenemos frutillas más grandes, pero que tienen menos sabor. claro, O tomates que duran mucho más tiempo, pero que no tienen sabor. Y ahora la guía, o sea, la vuelta que estamos viendo en el uso de tecnología es básicamente cómo puedo hacer un tomate con el mejor sabor posible, con el mejor tiempo de vida en la góndola, pero que satisfaga al cliente. Y ahí claro. es algo interesante, o sea, quiero una leche vegetal pero que no me dé alergia, o quiero una leche pero que sea con más proteína. Entonces ahí entra la tecnología full porque es como, ok, de todas las especies que tengo de vaca, ¿cuál es la leche que me da más proteína? ¿O qué Lo más reacción importante es química que, necesito lograr para poder lograr más proteína? y que la hamburguesa del McDonald's sigue sabiendo igual que la hamburguesa del McDonald's, aunque sea hecha de planta. Claro, lo que pasa es que ahí todo depende del cliente, po. O sea, el cliente, o sea, hay que pensar que hasta ahora hemos optimizado, por ejemplo, hemos seleccionado a las vacas que generan mejor leche, que producen más leche, pero que en realidad justo esa vaca en particular tiene algo que nos provoca intolerancia a la lactosa. Hemos hecho selección de cereales de forma que todos los cereales están bacanes, pero justo hay un tipo de cereal que en general nos provoca más intolerancia Claro. al gluten. Entonces, todas esas cosas es como pasan a ser optimizadas. Lo que nosotros le damos de comida a las vacas va a ser un tema. Por ejemplo, no sé, el suero de leche, o sea, y los desechos. También hay un tema con respecto a inteligencia artificial y en la gestión de los desechos. Entonces, por ejemplo, hay un caso súper interesante que se llama Insect Act, que es una empresa que lo que hace es tomar los desechos del aceite de palma y ¿Ya? se los da de comer a los insectos. Entonces, es economía circular porque básicamente toma un desecho altamente tóxico de la industria de la palma, que no se puede usar para nada Wow. más, se lo da a comer insectos y los insectos sirven para poder alimentar a los animales. Ah, Altamente proteico
súper funcional, súper secular. Entonces también tiene que ver como con, o sea, con entender como esa línea, así como de, ya, ok, si meto hongos en esta producción, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que puedo lograr? Y bueno, se está estudiando mucho todo el tema de todo el reino fungi para poder hacer ese tipo de intervenciones. Y bueno, no se queda atrás, evidentemente, la tecnología. De hecho, ¿sabes que en Chile hay una empresa que es de Juan Ricoret, que ellos lo que hacen es inyectarle a la savia de los duraznos un producto que es natural? O sea, sí, es natural. Que hace que todos los duraznos tengan el mismo tamaño. Wow. Porque mejora la distribución de la savia dentro del durazno, o sea, dentro del árbol. Entonces también existe esta tecnología y definitivamente deberíamos estar viendo, mientras más difícil se haga el cultivo, más se va a propender a estas nuevas especies. Y bueno, sabemos que empresas como Monsanto son como grandes innovadores en eso, porque son los que empujan las nuevas semillas, eh, con el problema de que es Monsanto. O sea, Claro. sí. Pero es definitivamente, o sea, ahí hay, yo creo que lab grown, definitivamente como tendencia vamos a tener uno, o sea, ya productos mejorados con la mezcla, así como mejorados genéticamente, productos mejorados a través de nanotecnología, así como o sea, nanopartículas de cobre, nanopartículas de nitrato, así, y ya cruces de productos ya mejorados y diseñados específicamente para industria. Por ejemplo, un alimento basado en, no sé, ¿cómo se llama esto? En algas para poder disminuir el metano en las vacas. Claro. Bueno, y ahí Y eso cuando está. nombran las algas, pienso, sí, sí, voy a tratar de alejarme. Ahí debería escucharse menos. Sí, Ya, sí, lo que claro. pasa es que si no, es que es el aire acondicionado y si no me voy a morir. Bueno, con lo de las plantas, de las algas, me hace pensar en el concepto de los alimentos del futuro. Porque dentro porque ya, una cosa es el tema agro y todo, pero bueno, ¿qué va a ser eficiente como en el futuro? Y dentro de las cosas que pareciera ser eficientes en el futuro sería, por ejemplo, el consumo de algas, porque, por ejemplo, tienen antioxidantes. Bueno, hay gente que ya usa algunas en sus batidos, qué sé yo, y Como todo, la como la espirulina. espirulina, creo, exactamente. Eh, pero eso, incluso algo que encontré un poco terrible, porque yo le tengo un poco de miedo, pero son bichos, o sea, como el consumo de insectos como parte por la cosa proteica y todo. Y algunos también como sustitutos, como por ejemplo, hay una cosa que se llama la falsa banana en África, que se le llama como la planta que combate el hambre, porque tiene una cantidad de proteínas más o menos importante y es una planta. O sea, probablemente lo que va a pasar con respecto a esos tipos. O sea, primero, la comida está súper basada en modas. Claro, Entonces, si seguimos la moda y la tendencia a la moda, es que debería haber una reaparición de especies locales. Entonces, ya que lo orgánico es un poco insostenible, y me refiero a que en realidad es insostenible porque hay que certificarlo, no se certifica, la verdad es que, bueno, el tamaño que requieres para poder hacer producción orgánica, o sea, el tamaño de trabajo y esfuerzo que tienes que hacer para poder hacer una producción orgánica al nivel de producción de comida que nosotros hacemos, la verdad es que es imposible. O sea, solamente se puede lograr a nivel local, pero jamás podrías lograr, no sé, por ejemplo, ¿no? La producción de plátanos que tenemos no podría ser orgánica, por ejemplo. claro. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, finalmente lo que dicta que va a ser un nuevo producto va a ser la capacidad de poder escalarlo. Entonces, que sí o sí probablemente vamos a estar viendo como producto las nueces como reemplazo generalizado de proteína, que es como, no sé, castañas de cayú y las nueces en general, porque tienen, Claro. o sea, tienen óleo y todo. Los insectos, las algas, em, y el reemplazo de ciertas, o sea, vamos a tener, por ejemplo, definitivamente vamos a tener que reemplazar la especie arábica que estamos usando para café por otras especies. Definitivamente, porque Claro, que vamos a con el tener un calor problema no climático, se echan a perder, porque estas por se echan a ejemplo. perder en gran porcentaje con el calor. Sí.
Entonces yo te diría que probablemente yo creo que las comidas de futuro van a ser altamente proteicas, mucho más eficientes en espacio, mucho más eficientes en consumo de agua. Entonces casi todas las tecnologías que estamos viendo son de menor uso de agua. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un comentario de parte Sí. de Dopio. Dice, el agro es un mundo altamente desafiante. Me encargo de mi jardín hace 4 años e incluso con pesticidas químicos es muy difícil mantener las plagas a raya. Sí, de hecho esa es la principal razón de por qué, o sea, por ejemplo, Singapur se está pasando, Singapur y Holanda y Corea se pasan a grandes invernaderos, y es porque el control de plagas es mucho más fácil de realizarlo en invernadero, y aún así, inclusive en vivero, tienes problemas. Entonces, de hecho en Italia se estaba probando para poder hacer invernaderos, pero en el mar. Entonces son submarinos y el problema es el tema de la escala. Y todo tiene que ver con el Claro. volumen de escala que se tiene que producir de comida. Entonces, si que nosotros queremos disminuir, por ejemplo, el uso de pesticidas, la robotización tiene sentido porque nosotros simplemente tiramos pesticidas en el lugar donde está. Pero eso no nos quita de la plaga. Y las plagas tienen que ver sobre todo con movimientos climáticos. Son grandes olas de langosta. ¿Cómo las vas a parar? No tienes cómo. E inclusive si tienes invernaderos, difícil hacerlo a menos de que trabajes como en galpones. Entonces, Bueno, además si el viene agro es langosta, pues pueden extremadamente caer complejo. ranas. Exacto. Y después mueren los primogénitos. Pero, Sí. pero claro, o sea, existe, o sea, por ejemplo, todo el tema de agro en invernadero va a ser un tema. Porque el uso del agua va a ser el tema principal. Entonces es como el control, o sea, todo tiene que ver con manejo de riesgo en agro. Entonces, si ya no puedo Claro. confiar en que voy a tener agua, necesito reducir el agua. Y en hidroponía, Claro. en sistemas cerrados, tienen un 70% menos de uso de agua. Sí, no, pero por ejemplo hay ciertas cosas que son insostenibles hacerlas a nivel de volumen que hay que hacerlas en invernadero. Por ejemplo, el cultivo de cereales. Entonces, el cultivo de cereales, por ejemplo, como el trigo, no tiene sentido hacerlo en hidroponía. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de arroz distinto que se puede hacer en hidroponía, avena se está pasando a ser hidropónico y tiene mejor rendimiento. Entonces, también hay un cambio definitivamente que también nos van a empezar a meter ciertos productos que son más optimizados, básicamente. Que tienen como más cultivo, o sea, tienen más cosas por menos, básicamente. Claro. Es como el mijo, ¡coma mijo! No, porque no, o sea, por ejemplo, el mijo es un caso súper interesante. El mijo es un cereal que se cultiva en África y empezaron a cultivarlo porque tuvieron un problema con la distribución de arroz. Entonces, el 80% de la producción de arroz se hacía afuera, porque evidentemente el arroz en África era difícil de cultivar por la escasez de agua, pero nadie consumía mijo. Entonces, uno de los gobiernos empezó a hacer empezó a trabajar con agricultores, empezó a trabajar con los restaurantes, empezaron a crear empezaron a crear contenido, guías de receta y todo eso, y con eso lograron convencer a la población de que empezara a consumir mijo y bajaron su dependencia del arroz, aunque el arroz sigue siendo el cereal principal. Pero eso es como parte como de la arquitectura que hay que realizar, y hay que recordar que agricultura sí es una cosa que va desde el campo hasta la mesa de alguien, o sea, tiene última milla, y es re complejo la logística. Y yo creo que parte de la tecnología también tiene que ver con la parte del tracking. Entonces, por ejemplo, países como Uruguay tienen trazabilidad hasta la vaca. O sea, usted cuando Claro. se come un pedazo de vaca de Uruguay puede decir, me comí a Betty. Claro. Me comí la posta rosada de Betty. O sea, lo puedes hacer. Y es parte de las cosas de las cuales se vanagloria Uruguay Sí, y pues. Nueva Zelanda, que los dos tienen trazabilidad. Claro, Y cuando es cuando interesante la porque, por carne se ejemplo, imprima, no sé si van a estar igual. claro, el tema de la impresión de la carne es que finalmente, eh, o sea, tiene que ver con la capacidad de poder generar carne con menor cantidad de recursos y a gente que no Claro. le importa si es carne o no. Claro. Claro, pues si tuviera una impresora de hamburguesa en la casa que supieran bien, sería genial. Bueno, ya hay impresión 3D en proteína. Entonces, no es tan raro que en realidad vayamos a pasar a tener un agroindustria, pero de componentes de Claro. aminoácidos, o sea, y cadenas de algas, o sea, no sería raro. De hecho, especialmente pensando en las algas, probablemente es algo que pueda suceder y probablemente parta en Asia, porque nosotros sí comemos algas. Ah, claro. Sí. Entonces,
ahí lo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en grandes tendencias, tenemos los satelitales, tenemos los drones, tenemos los vehículos automatizados, tenemos la sensorización de la tierra, tenemos la sensorización de invernaderos, tenemos nuevos productos a cultivar, tenemos tecnología sobre esos nuevos productos y bueno, en realidad creo que como el gran desafío, oh, Harvest. Ella plantó algo y lo puede ver, pero todo el resto no lo podemos Sí. ver porque el mundo tiene un issue que Ahí. no permite eso. Ah, ya, acabo de cultivar uno. ¿Dónde? O sea, aquí hay Ah, una bueno, cosa. y pasan cosas graciosas en el tema de en el tema de en el tema del agro. Por ejemplo, hay cosas que tú dices ya, pero ¿cómo qué podría reemplazar, por ejemplo, un espantapájaro? Entonces, de hecho, una empresa de tecnología, Hola. un científico, sí, un científico efectivamente descubrió que los rayos láser de onda verde eran extremadamente eficientes para poder evitar a los pájaros, reduciendo más o menos un Wow. 70 o un 80% la llegada de pájaros a un bosque, a un cultivo. Ahora, tú entenderás que un 70-80% es caleta de plata. Entonces, básicamente, por ejemplo, Sí, po. los espantapájaros se están reemplazando a través de sistemas automatizados y sensorizados con rayos láser verdes. Igual yo mantendría el espantapájaro, una cuestión clásica. ¿no? Entre paréntesis, Claro, tengo pero otra los pájaros son pregunta suficientemente de inteligentes. Dopio, de si le ven algún futuro a la aeroponía. A la aeroponía sí, de hecho ya se está utilizando. Los grandes referentes de aeroponía son los holandeses, que están trabajando con aeroponía hace mucho rato. Funciona súper bien, ya lo están robotizando. Y una de las gracias que tienen los holandeses, que creo que son de los mayores exponentes de aeroponía en altura. O sea, están haciendo grandes torres de aeroponía. Y funciona Gran perfecto. torre. La gran torre, exacto. Sí. torre. Yo creo que lo más interesante es como, si uno lo ve a nivel de tecnología, hay una capa de tecnología que ocurre con la visualización del campo. Entonces, no necesito miles de personas para poder visualizarlo, lo puedo visualizar a través de drones. Después, no necesito miles de personas, no necesito estarlo viendo constantemente porque lo puedo ver a través del dron y a través del satélite. Pero no necesito miles de personas porque sensorizo el campo. Y sensorizo todo. Sensorizo las mangueras, sensorizo el sistema de riego tecnificado, sensorizo las máquinas, sensorizo el tema de pesticidas y lo más divertido, puedes sensorizar a las vacas. Entonces vi unas vacas con sistema de VR y con cámara de frente. Entonces tienes a las vacas y todo, ya. Y entonces empiezas como a mejorar así como cada una de las capas del agro, hasta que te queda solamente la capa de la nutrición, o la capa de experiencia cliente, o la capa de comunicación. Porque sí hay una cosa Claro, en particular que yo creo que... no, que eso ¿Qué serían es las lo que pocas cosas mencionabas humanas tú? que van a empezar a quedar, porque casi todo va a terminar siendo reemplazado. Claro, pero el tema de comunicación no es menor. Entonces, por ejemplo, o sea, es comunicación. Y también hay que pensar que los lugares rurales básicamente están aislados de la urbe. Entonces, la urbe es donde Claro. son los grandes consumidores del agro, pero el rural es donde se produce. Entonces, existe una diferencia entre aquellos que están produciendo en pequeñas, medianas escalas, y que está bien que lo hagan en pequeñas, medianas escalas, y que sean capaces de poder tomar eso y poder trasladarlo. Entonces, claro, hace muchos años se creó Portal Frutícola, entonces ahí hay gente que vende y tranza, y tienen brokers y tienen muchos intermediarios, pero todavía no hay una cadena logística que permita resolver eso. Y cadena logística estoy hablando desde que tú recoges, o sea, que hay una máquina que vea lo que estás recogiendo, una vez que lo recoja, le avisa a la persona si lo quiere comprar o no. ¿Qué suena así? No sé, es como que el mundo tiene unos sonidos raros. Sí. Y que eso te permita hacer como toda construcción, o sea, que te permita hacer todo, po. O sea, que te permita hacer el cultivo. Por ejemplo, yo podría hacer perfectamente una representación en NFT, y esto es gracioso porque
esto existe, hay una empresa viñatera que decidió hacer NFT de sus cultivos. Wow. Entonces hizo, sí, de sus viñedos. Entonces convirtió en NFT cada una de sus, no me acuerdo si era una hectárea de viñas o era una hilera de viñas, pero básicamente está NFTizado y lo transa en Wow. NFT. Entonces también hay representaciones, pero por ejemplo, a través de eso sí pueden hacer smart contracts, ¿cachai? Sí pueden hacer transferencias de un terreno a otro sin necesariamente utilizar, no sé, porque como es el cultivo, básicamente Claro. no es bienes raíces, ¿cachai? Sino una producción. Sí, Entonces, po. es una forma como de transarlo. Pero lo más divertido es que yo te diría que en Chile todavía falta mucho de reducir la brecha entre las personas que compran y las personas que producen. Y disminuir Claro. la cantidad de intermediarios. O sea, que no sea la persona de la dueña del camión los que son dueños de eso. Acá nosotros en el campo tenemos, o sea, acá yo en Chile hay menos de eso. Entonces tenemos más, o sea, tenemos una persona que le compró a la persona del campo y se vino con el camión y vino a vender. Y sería como un intermediario versus, no sé, 5, 7, o 3, o 4. Y evidentemente todo lo que es cadena de frío también va a ser un tema no menor. Y muchas veces, si ustedes tienen amigos que trabajan en el agro, la verdad es que busquen IoT o agricultura de precisión, que es como se llama la categoría en español. Y la agricultura de precisión básicamente va a estar trabajando sobre todo en riego tecnificado, en sensorización de campo, en medición exacta de cultivo. Y ya, o sea, yo creo que ya en Brasil se está trabajando con robots para pesticidas, así que van a estar viendo eso. Pero probablemente lo primero que podrían buscar, bueno, en Chile hay DJI de agro, que cuestan Sí, 9 millones, que son como claro. la versión más pequeña, pero en realidad son drones que son de pesticidas, así que ya funciona y funciona súper bien. Sí. No, claro, y vienen con esos sensores para poder sacar esos datos NDI, no sé qué, que en el fondo son especiales de agronomía y que es compatible con el software que decodifica eso. Y por lo tanto, en realidad es una inversión que no, o sea, no es tan cara para todo lo que sirve. O sea, Ya, de pues. hecho en Brasil, por ejemplo, se están arrendando servicios de drones para pesticidas por 5 y $6 en la hectárea. Idea de negocio. Entonces ya es como, sí, o sea, Cómprese un si se dron quieren dedicar a de eso, esos cómprese un y dron, aviéndelo. pesticida, sí, agárrese la licencia, ¿cachai? De eso, de los servicios satelitales, y la verdad es que va a ser un súper buen negocio. Porque Sí. efectivamente, la verdad es que sí se ahorra mucho. Yo te diría que probablemente todo lo que son las máquinas que recorren los campos con imágenes también está súper interesante y que contabilizan las especies y te dicen si es que falta regar o no falta regar. Probablemente esos equipos también en modalidad como servicio, que yo creo que de hecho creo que va a ser el modelo que va a regir de ahora en adelante en agricultura, as a service, ¿cachai? Y eso va a ser un tema. Y lo otro que está súper interesante, que también hay que revisarlo, son el equipo como servicio. Entonces ya dejo Ah, de ya. tener mi propio tractor y puedo tener tractores arrendados. Y eso está buenísimo y es como el rental completo. Y eso ya está en Chile. De hecho, hay una empresa que trabaja, me parece que se llama Agro Rentals, algo así, y que básicamente es como un Uber. Y puedes tener un Uber de tractores y todo eso. Buenísimo. Sí. Ya, pues yo creo que Ahora, hemos dado una buena vuelta. es una gran vuelta. Sí. Sí. Así que lo que vamos a hacer, así que lo que vamos a hacer es que próximamente en nuestra cuenta de TikTok, en automata-io, van a poder encontrar, ¿es .io o _io? Es .io, Gabriel, ¿es ¿no? punto En .io o TikTok. guión bajo yo? Nunca logro recordar el Pokémon. Bueno, nos pueden encontrar como automata, AUTHOMATA, y en TikTok y vamos a .io, ok. Y nos pueden encontrar y van a poder ver el detalle de algunas de estas herramientas que mencionamos hoy para que se den una vuelta y puedan ir a revisarlas. Hay algunas que la mayoría de los sistemas robóticos funcionan desde una inversión desde los $50,000 en adelante. El dron de pesticida cuesta 9 millones de pesos. Eso no requiere, eso igual necesita un piloto.
Ah, Y los equipos de sensorización dependen mucho del metraje, pero la verdad es que hay soluciones súper buenas hechas por, de hecho, tecnología chilena. Pueden ir a revisar software, hay empresas como Instacrops, así que los pueden ir a revisar. Se usa inteligencia artificial, se usa en machine learning, se usa GIS, georreferenciación. Hay muchísimo por explorar en agricultura y esperamos que vayan a TikTok y durante esta semana vamos a estar publicando el listado de herramientas de agricultura para que nos recomienden. Y muchas gracias por seguirnos hoy y ser parte de TheTomorrow.show. muchas gracias. Y, espérate, y la otra anuncio, nos cambiamos de horario y desde la próxima semana vamos a ir los martes a las 7 de la tarde. Les queremos dar Exacto. muchas gracias por su audiencia y gracias por acompañarnos aquí y gracias a Gabriel y gracias por Doppio y a Ariel por acompañarnos en esta edición. Adiós. Chao.